Jornada escolar, partida o continua, pros y contras, y tenemos que pasar por algunas cuestiones de las que queremos hablar. Por un lado, un punto de partida de la exposición que vamos a hacer, para nosotros en este tema, como en muchos, pero en este tema es importante, los tipos de jornada escolar que tenemos, tanto en España como en otros países cercanos. Vamos a hacerlo rápido porque tampoco se trata de entrar en profundidad en todas ellas. Datos de resultados en el aprendizaje que tenemos que están constatados y en qué medida esto puede o no vincularse con unas jornadas y con otras. Otras cuestiones que se han demostrado. También hablaremos un poco del comedor escolar, desde el punto de vista no solo de la alimentación, sino también de qué ocurre con los comensales, la atención a las familias. Por supuesto, abordaremos el tema de la conciliación desde el punto de vista del alumnado, de los docentes y, lógicamente, también desde las familias. Y para finalizar, pues algunas cuestiones sobre el proceso de cambio de jornada que tenemos en la Comunidad de Madrid. En algo puede ser válido para otras comunidades autónomas, pero como la legislación es autonómica, pues las diferencias que pueda haber, obviamente, nosotros no vamos a tratar las que se refieran a otras comunidades autónomas, vamos a centrar en la que tenemos nosotros en nuestra comunidad. Punto de partida de la exposición, queremos dejar claro que la Federación integra aproximadamente 1 millar de AMPAs en la Comunidad de Madrid y que, por tanto, la Federación tiene asociaciones tanto en centros con jornada partida como con jornada continua. Si esto es así, es evidente que no existe interés en la Federación en que los centros tengan una jornada u otra, porque el hecho de que tengan un tipo de jornada u otra no es un motivo para estar o dejar de estar federados a la FAPA Giner de los Ríos. Serán otros elementos los que jueguen en la decisión siempre voluntaria de estar o dejar de estar, pero la jornada no, y por tanto la Federación, si ya de por sí normalmente nunca hace las exposiciones en función de captar o dejar de captar asociados para la organización en este tema, que es evidente que no tiene ninguna influencia. Y por tanto nuestro interés no existe en vincular o bascular hacia un lado u otro. Nuestro papel, además, no es decir qué jornada debe elegirse, esto es una decisión individual que corresponde a cada padre, a cada madre, a cada tutor de alumno o alumna. Y además digo individual expresamente porque tampoco necesariamente en una familia 2 personas y las 2 son asociadas y las 2 tienen derecho a plantear lo que quieran plantear dentro de la asociación y, por supuesto, ambas tienen derecho a voto porque estarán en el censo del centro, pueden votar lo que consideren oportuno, incluso votar en diferente sentido, una y otra, porque no es algo que no ocurra. Ocurre. No existen posicionamientos buenos o malos. Siempre que estén defendidos democráticamente, todos son válidos y lo primero que tendríamos que asumir es que si otro piensa de forma distinta, pues tiene todo el derecho, tendrá sus razones y nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo. Digo, siempre que estos posicionamientos, por supuesto, se expresen democráticamente. La exposición que hacemos hoy con relación a este tema está basada en datos reales del histórico vivido en la Comunidad de Madrid. Este proceso arrancó con este siglo. Las competencias en educación, la Comunidad de Madrid las cogió justo acabando la anterior y bueno, pues esto arrancó aquí. No fuimos la primera comunidad autónoma en entrar en el tema de la jornada continua, otras lo hicieron por delante. La primera fue la Comunidad Autónoma Canaria, que entró a finales de los años 80 y que ha tenido mucho más recorrido que nosotros y también lo ha hecho de otra manera. No tiene un proceso como el nuestro de cambio y demás. Bueno, las opiniones, desde luego, aunque son legítimas todas, siempre que, como digo, están expresadas democráticamente, son solo opiniones. Todo el mundo tiene la suya y además esa visión, esa opinión es respetable porque se basará en la experiencia personal, bien sea de familia, de docente o incluso de alumnado, porque aunque al alumnado se le suele preguntar poco, hay estudios que sí les han preguntado a ellos y a ellas qué opinan respecto a determinadas cuestiones. Bien, dicho esto, pasamos a hablar un poquito de los tipos de jornada escolar. Aunque el debate siempre lo centramos entre la jornada partida y la jornada intensiva o comprimida, que en España la llamamos continua, convivimos habitualmente con 5 tipos de jornada escolar y las tenemos presentes en el curso escolar, aunque no nos lo parezca. Por un lado está, lógicamente, la partida, que tiene 2 sesiones, una de mañana y otra de tarde, y la comida en medio de estas 2 sesiones en el centro es opcional. La continua, que tiene 2 sesiones, de mañana y de tarde, y que el alumnado come sí o sí en el centro. Perdón. Sí o sí en el centro, como puede pasar, por ejemplo, luego veremos en países como Finlandia. Y que aquí ocurre con el alumnado que
pudiendo no comer en el centro, se queda a comer porque hay una decisión familiar o una necesidad familiar de que coman en el centro. Por tanto, llega al centro por la mañana, termina la sesión lectiva de la mañana, come en el centro, después continúa con la sesión de la tarde y termina, cuando marcha del centro, lo ha hecho todo de forma continuada. Eso es lo que se entiende como jornada continua en los países que nos rodean, pero aquí hemos apropiado ese concepto de continua para lo que realmente es una jornada intensiva o comprimida, que es la sesión de la mañana, en la que me metemos todo el horario de tarde lo llevamos a la mañana y lo unimos, y la comida puede ser, igual que en el caso de la partida, opcional en el centro. Hay alumnado que se queda cuando termina la jornada lectiva y otro no. La jornada reducida, que es la que tenemos en junio y en septiembre, que con independencia de la jornada que tengamos nos la llevamos a la mañana y le quitamos una hora de horario escolar. Y luego está la extendida, que es aquella que tiene el alumnado que, con independencia de la jornada escolar que tenga, después tiene apoyo y refuerzo escolar cuando termina, en un caso, el horario lectivo de tarde y en el otro caso, el horario de comedor. Y también está extendida en los centros bilingües porque tenemos pues, lo que en algunos centros se considera la séptima hora o la sexta hora, a diferencia de lo que, por ejemplo, se consideró en tiempos la sexta hora en Cataluña, que es otra historia. Aquí hablamos de una hora más determinados días, unidad primaria o unidad secundaria, para pues tener las suficientes horas para tratar las materias bilingües. En los institutos tenemos la jornada intensiva, es decir, salvo excepciones, por supuesto, siempre hay excepciones, en sesión de mañana, con horario lectivo e inicio más temprano. Más horario lectivo durante la mañana y el inicio es más temprano. También es verdad que en los institutos, aunque normalmente esto no se traslada, tenemos la jornada partida en todos los centros y aulas del bachillerato de excelencia. Entre otras cosas porque la Comunidad de Madrid, cuando puso en marcha el primer centro de bachillerato de excelencia, el IES San Mateos, y lo publicitó, dejaba claro que podía haber y que debía haber actividades por las tardes, e incluso hablaba de los sábados por la mañana y lo trasladaba, puso por escrito como un factor de calidad. Y luego tenemos, por supuesto, la privada con o sin concierto, que tiene la partida, salvo algunas excepciones. En cuanto a los países que nos rodean, tenemos jornada partida en Bélgica, Dinamarca, Finlandia. Como decía antes, comen en el centro, no es una opción, forma parte del proceso educativo, entonces la tienen partida, pero no salen del centro, es continua. Gales, Holanda, Inglaterra, Irlanda. También la tiene partida Francia, aunque Francia es un sistema educativo con bastante diferencia en algunas cuestiones con relación al nuestro. Ellos tienen la comida sobre las 12 de la mañana. Esto lo hace incompatible con la jornada intensiva porque obviamente no se puede meter todo el horario antes de esa hora. Y además tienen también peculiaridad en cuanto a que hay alumnado que no tiene clase los miércoles por la tarde o los viernes después de comer, pero este alumnado, no todo el alumnado está así, pero el alumnado que está así tiene clase el sábado por la mañana. Además, Francia tiene 3 zonas diferentes, con diferentes periodos vacacionales, en fin, bueno, se organiza de otra manera. Cada país, lógicamente, pues tiene un histórico y una organización y tiene diferencias. Hay con partida 3 días e intensiva 2 la tiene Luxemburgo. Partida intensiva la podemos encontrar en unos centros de una manera y en otros centros de otra, tanto en Austria como aquí en España. Partida en unos centros e intensiva a doble turno la podemos encontrar en Italia. Por ejemplo, hay alumnado que solo va a clases por la mañana y alumnado que va solo a clases por la tarde, como en tiempos tuvimos aquí, que es el origen de nuestra jornada continua también. La intensiva a doble turno, igual que en Italia, allí no hay partida, salvo raras excepciones, en Grecia y en Portugal. Y luego tenemos el caso de Alemania, que tenía planteada la intensiva en todo el país y ha ido volviendo a la partida. Considera que la intensiva no le satisface y está volviendo a la partida desde hace unos años con actividades como denominadas por ellos actividades adicionales. Decía que todo el doble turno es algo que nosotros también hemos vivido. De hecho, Canarias precisamente cuando empezó fue porque desaparecía ya el turno de la tarde
en los centros, porque antes teníamos mucho alumnado, pero teníamos pocos centros, entonces había que hacer varios turnos. Todo el mundo que tiene una cierta edad recordará que había los turnos de mañana, los turnos vespertinos, incluso los nocturnos, esos todavía se mantienen en algunos sitios, pero lo de matutino y vespertino ya se ha perdido, y al desaparecer los turnos de tarde porque se construyeron suficientes centros, bueno, pues Canarias, por ejemplo, fue una de las que quería pasar otra vez a jornada partida, y una movilización sindical, pues lógicamente esto lo frenó, una sindical docente lo frenó, y en el resto del país, pues de alguna manera hemos vivido lo mismo, ¿no? En el caso de los institutos, también cuando perdimos la tarde, los horarios de tarde para los centros que tenían solo clases por las tardes, pues no se ha vuelto a la partida. Esto es lo que causó también que la jornada solo de mañana tuviera la extensión que tiene, o que provocara la extensión que tiene. Datos de resultados en el aprendizaje. Lo primero que tenemos que dejar claro es que no existen estudios rigurosos que lo hayan evaluado. Y no existen porque no se puede aislar la jornada. Es decir, los resultados del aprendizaje son consecuencia de múltiples factores. Y la jornada no es un factor principal en los resultados del aprendizaje. Sé que hay quienes defienden unas y otras jornadas que aluden a que si con una o con otra se van a obtener mejores resultados, y que cambiar a una o no cambiar nos va a llevar a tener un mejor resultado con el alumnado. Esto no se corresponde o no se demuestra con los datos que conocemos, porque no existen estudios rigurosos que sean capaces de aislar ese dato. Por ejemplo, tiene, por supuesto, muchísima mayor importancia el proyecto de centro, los métodos pedagógicos que se usen, ¿no? En el día a día del centro. Y tanto una cosa como la otra, proyectos de centro y métodos pedagógicos, son compatibles en ambas jornadas. Ya sé que también unos y otros pueden argumentar que en función de que podamos agrupar horarios o horas, periodos lectivos, o no los podamos agrupar, pues esto nos va a permitir hacer determinado tipo de proyectos, utilizar determinado tipo de métodos pedagógicos. No hay nada que impida cualquier proyecto, cualquier método pedagógico en una y en otra jornada. Es una cuestión de organización interna y de trabajo y de proyecto educativo de centro. También es verdad que sale habitualmente el tema de que ahora en pandemia hemos probado una cosa a la otra. Bueno, con independencia de que cada uno haga su análisis en función de lo que le parezca oportuno, con relación a los resultados de aprendizaje, la pandemia no se puede utilizar ni se puede comparar para decir que es mejor quedarse como estamos con la partida, o que es mejor irnos a otra jornada, que es la continua, porque durante la pandemia hemos obtenido resultados X. En el periodo de pandemia hemos tenido una situación excepcional, se han cambiado las formas de enseñar, incluso durante mucho tiempo, como sabéis, por razones evidentes, fue a distancia. Se modificaron las formas de evaluar, se han modificado las formas de tratar el currículum, se han modificado incluso en determinados momentos hasta el alcance del propio currículum. Por tanto, no podemos poner esto en comparación, porque estamos hablando de dos situaciones completamente distintas. Con el tiempo veremos en qué medida algunos de los cambios que se han producido en pandemia tendrán o no tendrán un reflejo que continúe en el tiempo. Como no hay mejoría demostrada en el aprendizaje por cambiar de jornada ni por mantenerla, y no tenemos estos estudios rigurosos, sí podemos fijarnos si ha tenido algún efecto en datos que de alguna forma pueden ser comparados, por un lado, entre las comunidades autónomas, el abandono educativo temprano y la mejora que se ha producido con el paso del tiempo en el abandono educativo temprano, conviviendo esto con la jornada partida y la jornada continua. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, la comparativa entre centros, según el tipo de jornada que tiene, se puede ver con datos de las pruebas estandarizadas que tiene la Comunidad de Madrid. Se podrían utilizar, por supuesto, otros datos, pero estos son datos que nos parecen, bueno, que son importantes para tener en cuenta. Porque ahora veréis, en el caso del tema del abandono educativo temprano, es algo que se mide al finalizar ya los estudios obligatorios. Por tanto, lleva un recorrido todo el alumnado cuando llega ahí. Y bueno, pues de alguna forma son datos que no se hacen en un momento puntual muy cercano a la jornada concreta de primaria, sino que se hacen ya en un momento más alejado y con un histórico y un recorrido, ¿no? Aquí tenéis en esta imagen una gráfica con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística sobre abandono educativo temprano, y este porcentaje que se ve aquí
obedece a las cifras oficiales cerradas del año 2019. ¿Por qué 2019 si estamos inicio de 2023? Pues porque son los datos antes de entrar en el tema de la pandemia COVID-19. A partir de ahí, como decía, hay que tener mucho cuidado con las cosas porque se pueden hacer análisis que estén fuera de lugar. Por ejemplo, se acaba de conocer el abandono educativo temprano del último año y resulta que la Comunidad de Madrid, pues de todo todo el porcentaje de alumnado que hemos crecido en abandono educativo temprano, el 50% lo aporta Madrid. ¿Eso significa que Madrid lo ha hecho rematadamente mal comparado con otras? Pues esto habrá que esperar al paso del tiempo para ver si ese es un dato puntual que se corrige solo o se mantiene en el tiempo esa discrepancia y, por tanto, pues tenemos que tenerlo en consideración de otra manera. Y si eso obedece a la falta de plazas de formación profesional escandalosa que tenemos en la Comunidad de Madrid o es algo puntual que no guarda relación ni tan siquiera con eso. Ya lo veremos. La cuestión es que en este momento estas cifras del 2019 sí tienen, de alguna manera no rompen la serie histórica en ningún caso y son algo que se puede utilizar perfectamente. ¿Qué significa este gráfico? Significa que, como podéis ver, hay diferentes jornadas en cada comunidad autónoma y, bueno, pues hay algunas que tienen todo partida, otras tienen todo intensiva, otras están a mitad de camino, otras, bueno, y está ahí la media de España y sí hay una salvedad, como veis, la Comunidad Valenciana en este momento tiene ambas, pero los datos del 2019 los tenemos que considerar como si fuera partida porque ha entrado en el proceso relativamente hace poco, ¿no? Por tanto, como podéis ver, tenemos comunidades autónomas un poco puestas en situaciones muy dispares y comunidad que tiene todo partida, País Vasco, está ahí, sin embargo Cataluña está más atrás y en la jornada intensiva completa pues tienes algunas que están adelante como puede ser Asturias, sin embargo otras pues como pueden ser Baleares o Ceuta pues están atrás. Esto significa que las comunidades, porque hay un grueso mayor de continua atrás en la gráfica, la jornada continua las ha llevado ahí. No, no. Y quien quiera hacer esa lectura se equivoca porque el abandono educativo temprano guarda una correlación muy directa con la situación socioeconómica y el histórico de las comunidades autónomas y si esto lo ponemos en un mapa geográfico, veremos que las comunidades autónomas del norte pues tienen mejores resultados en términos generales que las del sur, pero por cuestiones históricas que se explican fácilmente y que no obedecen a la jornada. Lo que en sentido contrario sí que se puede también afirmar es que el hecho de haber ido a la jornada continua no les ha sacado de las posiciones en las que estaban. Es decir, estaban ahí y siguen ahí. Por tanto, lo que sí se puede decir es la jornada que hayan tenido estos alumnos hasta llegar a ese momento no les ha hecho avanzar a esas comunidades autónomas más deprisa que otras. Y en esto es la siguiente gráfica que quiero que veáis, y es el porcentaje de mejora que se ha tenido desde el año 2002, que son datos oficiales conocidos. Antes no tenemos datos de todas las comunidades autónomas y, por tanto, bueno, pues hemos cogido desde el 2002 y hemos cogido de cada comunidad autónoma el valor más bajo que han tenido y el valor más alto que han tenido hasta el 2019 y este es el porcentaje de mejora que tenemos, ¿no? Es decir, en su momento tuvieron un valor X alto y tal y ahora tienen un valor en el año 2019 el que sea. Desde ese momento hasta aquí, ¿cuánto han mejorado? Pues han mejorado en estos porcentajes. Y como podéis ver, pues hay comunidades como el País Vasco, que ya de por sí está muy abajo y ha avanzado mucho. Cataluña, que está más arriba, pues ha avanzado menos con el mismo tipo de jornada. Y sin embargo, pues Asturias en jornada intensiva, que ya está abajo en un porcentaje muy, muy bueno, pues también ha avanzado más que, por ejemplo, Baleares, que está atrás y ha avanzado menos, ¿no? Es decir, o le pasa lo mismo a Navarra con Madrid, en fin, que tienen porcentajes similares de reparto entre un tipo de jornada y otro. Esto lo que significa es que han tenido mejoras mayores o menores, no por el tipo de jornada, sino por otro tipo de condicionantes, de políticas educativas y de situación sociocultural que influyen mucho más que este tipo de elemento como la jornada escolar. Nos vamos a las pruebas estandarizadas de la Comunidad de Madrid, las CDI famosas que todo el mundo en algún momento habrá visto incluso en la prensa y el asterisco que aparece arriba con la leyenda de abajo lo ponemos a posta para que quede claro que la Federación siempre ha cuestionado la validez de estas pruebas y no la usamos
Usamos estos años del 2008 al 2014 porque son años en los que más o menos la prueba tuvo un comportamiento regular en cuanto a la utilización que se tuvo, con independencia de que a la Federación no le gustara la prueba y tuviera elementos para cuestionarla. A partir de 2014 ya es más cuestionable porque además se añadieron algunas cuestiones como una utilización bastante burda de estas pruebas para cuestiones electorales y ya son menos fiables. Pero con independencia de lo que pudiera pasar con esta prueba durante su existencia, lo que sí que tenemos que tener claro, primero, estos son datos oficiales de la propia Consejería de Educación y dieron datos desglosados, se pudieron tener datos desglosados de los centros que tenían jornada continua por un lado y todos los centros por el otro. Es decir, uniendo los datos que se obtenían de los centros de jornada continua con los de la jornada partida. Como podéis ver, en todos los años los centros de jornada continua estaban por debajo en resultados de los centros que, incluyendo los datos de la jornada continua, ya eran superiores. Es decir, la jornada continua bajaba la media que aportaban los de jornada partida, pero la media daba por encima incluso de la de los de jornada continua, obviamente. Estaban por encima porque ellos bajaban la media, pero los de la jornada partida lo subían. Esto significa que los centros que tienen jornada continua tienen peores resultados porque tienen jornada continua. Pues no, otra vez nos volvemos a lo mismo. Si vamos al mapa de la Comunidad de Madrid, veremos que la jornada continua, los centros con jornada continua están principalmente ubicados, porque es donde más se ha extendido, en la zona este, la Dirección de Área Territorial de la zona este y la zona sur de la Comunidad de Madrid. Mientras que está poco extendida o bastante menos extendida en los centros de las direcciones de área territorial norte y sobre todo oeste, y dentro de lo que es Madrid capital, pues depende del distrito. Pero esto no es que estén ahí porque la jornada continua les haya llevado ahí, sino porque históricamente han estado ahí siempre. Entonces volvemos al análisis de antes. Lo que sí se demuestra con esto es que el cambiar a la jornada continua no ha hecho cambiar esta situación de resultados con relación a las otras áreas territoriales que no han asumido tanto la jornada continua, ¿no? Por tanto, razones de vamos a cambiar a la jornada continua porque eso va a cambiar sustancialmente los resultados educativos de nuestro alumnado, pues no se corresponde con los datos que tenemos. Pasamos al tema de los biorritmos y los periodos de aprendizaje. Y tenéis una curva que además ha sido muy usada siempre, una doble curva, mejor dicho, sobre la variabilidad circadiana, tanto en menores, que es la línea azul, como en adultos, que es la línea negra. Estas líneas, pues lo que hacen es demostrarnos que las personas tenemos durante el día dos momentos importantes de actividad. Una que está situada en la parte de la mañana y otra que está situada en la parte de la tarde. Los menores tienen una caída entre los dos picos de actividad, como se puede ver, muy acusada, mientras que los adultos tenemos una caída menor, que la tenemos, y luego tenemos un repunte por la tarde que además llega a mejores valores incluso que la mañana. En esa línea horizontal que tenemos roja se marca el paso del estado del cerebro despierto a lo que se denomina el estado del sueño cerebral. No es que la persona esté dormida y su cerebro esté dormido, sino que de alguna manera podemos estar o no durmiendo, podemos estar haciendo la siesta, pero que estamos en un tiempo de calma, que estamos en un tiempo de somnolencia, ¿vale? Donde, pues, dependiendo de la persona, puede tener más tentación o menos de dormir, sobre todo los menores, los niños más pequeños, que lo necesitan con más asiduidad, de forma más habitual. Sí hay que entender esto, y voy a quitar ahora la línea negra para quedarme solo con la azul, que es la que nos interesa, que estos dos picos se corresponden muy bien con el alumnado que suele estar en los centros de educación infantil y primaria. Se corresponde menos con el alumnado en los primeros años de vida, porque el primer pico es quizás incluso un poquito más amplio y el segundo pico no sube tanto porque en los primeros años de vida esto es así. Y tampoco se corresponde ya exactamente en esa figura con el alumnado de secundaria, porque el alumnado adolescente es un alumnado más tardío de despertar y además de que despierta más tarde, pues lógicamente también cae más tarde. Esto lo experimentamos todas las familias, está demostrado, no hace falta insistir mucho en ello, ¿vale? Pero como el tema del proceso de la jornada escolar está ubicado en los centros de educación infantil y primaria, estas dos curvas se corresponden muy bien con el alumnado que tenemos ahí. Bien,
dos picos. Sí. Si os fijáis, en la parte superior hemos colocado 4 barras de colores que se corresponden a las 4 jornadas que habitualmente nos vamos a encontrar. La jornada partida más extendida, que es la que la Comunidad de Madrid considera dentro de lo que es la partida como la jornada habitual, que es entre las 9 y las 12:30, parón, comida, tal, 2:30 a 4, el horario de la tarde. Quedan centros, aunque que antiguamente eran mayoritarios si cabe, ahora no es así, es más bien al revés, que empiezan media hora más tarde y terminan media hora más tarde, entre las 9:30 y la 1 y entre las 3 y las 4:30. El horario de la jornada continua, que está ubicado entre las 9 y las 14 horas, la línea amarilla, la barra amarilla, y la que está por debajo, que es la de los IES, que se extiende entre las 8 y las 15 horas, hasta las 14, pero como digo, como existen lo de la séptima hora por algunas materias y demás, pues llegamos hasta las 13 horas y bueno, consideramos la barra en toda su extensión. Bien, cuando nosotros nos vamos a los estudios y todo lo que aparece en negrita son estudios, son los investigadores y los años en los que publicaron sus investigaciones, nos encontramos con que la primera hora escolar de la mañana es la peor del día. Esto, bueno, pues beneficia, perjudica al alumnado, pues obviamente le deja en una situación de que esa hora es la peor, pero aquí no hay diferencias por jornadas. ¿Por qué? Pues porque tanto la jornada que empieza a las 9 en la partida como la que empieza a las 9 en la jornada continua, la primera hora es coincidente. No es tan coincidente en el caso de aquellos centros que empiezan a las 9:30, pero bueno, ya digo que estos son ya los menos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Pues que el alumnado de secundaria está empezando a las 8. Como podéis ver, está por delante incluso de esa primera hora. Para ellos hay una primera hora que no es la de 9 a 10, sino la de 8 a 9. Esa primera hora para ellos es muy mala, pero es que además, según los biorritmos, aunque digo que encima se desplaza hacia la derecha, sin desplazamiento ya estaría por debajo de la línea horizontal. Con el desplazamiento llegamos a que superen esa barrera de forma más tardía que los que están en infantil y primaria. Y claro, hay quien argumenta es que las primeras horas son muy buenas porque están muy atentos. Bueno, es discutible. Igual están en otra situación que no es exactamente la de atención, aunque hay diferencias y luego hablaré de ellas en función de la persona. Y encontramos en los estudios que hay un pico de mejores rendimientos alrededor de las 11 y 12 de la mañana. Y este pico de mayores rendimientos lo aprovechan exactamente igual, en teoría, dependiendo de cuándo ubiquen el comedor, o sea, perdón, el recreo de la mañana, tanto en la jornada partida como en la jornada continua, porque les pilla en mitad del horario lectivo. Ya digo que esto dependerá también del momento en el que esté ubicado el recreo, pero si el recreo es horario lectivo y por tanto, aunque haya tendencia muchas veces a decir que en esos horarios pues, se generan conflictos y que hay que intentar pues, evitar estos horarios que sobre todo si no se plantean con el recreo, si se plantean con el recreo o con el horario libre del comedor, pues los conflictos están para aprender de ellos, ¿no? Y por tanto son tiempos, en este caso, además marcados dentro del horario escolar como tiempo lectivo, así que en estos picos se aprovechan tanto en una jornada como en otra. Si nos vamos a la siguiente barra que vamos a colocar, vemos que los estudios dicen que a partir de las 12, que sería el tiempo que está entre la barra azul y la segunda barra roja, la que está a la derecha, se produce un declive, como veis cae de forma muy importante y la caída por debajo de la barra se produce en torno a la 1 de la tarde, 1 y algo. Esto lo que nos dice es que esta caída y este entrar en el estado de sueño cerebral no preocupa a la jornada partida porque le pilla justo en el horario de comedor y descanso y de juego en el patio, mientras que es horario lectivo, es la última hora de horario lectivo de la jornada continua. Y aquí, obviamente, sí hay una diferencia que cada uno verá en qué medida hay que hacerle caso en mayor o menor grado. Y el repunte de la eficiencia atencional por la tarde, que está en estos estudios demostrado, tiene un pico máximo en el entorno de las 4 de la tarde. Es justo cuando el horario del el segundo pico que tenemos en estos biorritmos, bueno, pues llega a su máximo, que empieza a subir de forma muy acelerada a partir de las 3, 3:30 y que llega a ese máximo a las 4 y se mantiene hasta las 5, 5 y algo. A partir de ahí empieza a caer de forma más lenta
de la caída que tiene en la mañana, pero bueno, lógicamente empieza a caer. ¿Vale? Esto se puede comprobar en todos estos estudios que están aquí citados y todos ellos coinciden en estos análisis. Otra cosa es que nosotros, las administraciones y todos los que hablamos de jornada escolar, pues nos centremos en pensar en el alumnado o nos centremos en pensar en otras cosas o además del alumnado en otras cosas. ¿Vale? Si nos vamos, por ejemplo, al estudio de Morán de Castro que se hizo en el 2005, pues decía que sí, hay veces que se le pregunta al alumnado sobre qué opina de determinadas cosas. Bueno, pues se hizo un estudio en el que se le preguntaba al alumnado cuál era su autopercepción de la fatiga que tenía. Como podéis ver, bueno, pues, ambas jornadas en la parte de la mañana, aunque empiezan en diferentes momentos, se comportan igual. Primero, lógicamente, baja la fatiga hasta valores muy bajos, luego empieza a subir y, claro, hay una diferencia. La partida tiene los valores más altos en la jornada de tarde, la continua tiene los valores más altos en el último tramo del horario. Hay quien dice, ¿la jornada de tarde es peor que la de la mañana? Por supuesto, pero es infinitamente mejor que el último tramo de la jornada partida, al menos desde la autopercepción que tienen los menores de la fatiga que ellos sufren. Esto no se ve tan acusado en la otra cuestión que se midió, que es la autopercepción que tienen los menores sobre el sueño que en un momento determinado pueden tener. Lógicamente, en las primeras horas, que son las peores de la mañana, pues ellos tienen valores muy altos de esa percepción del sueño, están llegando, es un poco lo que os decía antes con el tema de la secundaria, que no es exactamente que estén más atentos, sino que están más callados y a lo mejor por otras razones, pero en lo que es la diferencia que tenemos, porque ese comportamiento es igual, caída en picado y luego se aplana, la tenemos en que la partida, los valores de la tarde, pues vuelven a ser de menos de la mitad. En este caso, no hay una diferencia tan acusada como con el tema de la fatiga, pero sí que los datos sobre el sueño que autopercibe el alumnado, pues la continua tiene más del doble que la partida. Si nos vamos a otro estudio de Testu, en 1994, se sigue usando este estudio porque los estudios siguen siendo válidos hasta que alguien no saca una teoría, obviamente, que cuestiona y demuestra la equivocación de una teoría anterior, de unos estudios anteriores, o el cambio de la tendencia en las sociedades, o lo que pudiera demostrarse, pues en este estudio sí que se ve también los dos picos. Y aquí lo importante es que se ve que no se comporta igual en función de lo que estemos haciendo. La expresión verbal, la estructuración espacial, el cálculo rápido. Por eso en muchos casos nos hablan de por las tardes se ponen otro tipo de materias, se ponen materias más blandas y tal. Bueno, a lo mejor, dependiendo de lo que estemos haciendo, si tiene que ver con la estructuración espacial, pues lógicamente no es lo mismo tener la actividad a las 11 de la mañana que tenerla cerca de las 2, y desde luego tampoco es lo mismo tenerla sobre las 4 de la tarde. Si vamos al cálculo rápido, pues a lo mejor los valores son muy similares, ¿no? Como podéis ver, no tiene esa caída tan acusada. Depende de la actividad, pues esto tiene mayor o menor importancia, está claro. Ahora vamos a tocar otro estudio de Adam, que habla de la alerta y la fatiga en matutinos y vespertinos, porque aunque nos parezca que todo el alumnado lo podemos tratar igual, en el fondo no es así. Y esto es lo mismo que coloquialmente entendemos como los búhos y las alondras, ¿no? Personas que a las 7 de la mañana son al despertador y no hace falta casi ni que les suene porque ya están alerta, y que son personas que luego normalmente caen bastante pronto por la tarde-noche. Como digo yo, no suelen ser a determinadas horas, ya casi no son personas, y otras personas, pues despertamos, yo me encuentro más ahí, despertamos más despacio, digámoslo así, sí que necesitamos más el despertador, y nuestra alerta va más se levanta más lentamente que en los que son matutinos. Sin embargo, luego por la noche que nos echen horas que no nos preocupan tanto, a diferencia de los matutinos, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí lo que se puede ver es que si bien hay mucha diferencia entre las mañanas, no la hay tanta porque se igualan mucho los datos en las tardes, ¿no? Y esto tiene importancia en el horario de tarde, bien sea de 2:30 a 4 o bien sea de 3 a 4:30. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que la competencia lectora tiene un mayor progreso en las primeras horas de la tarde. Claro, si esto es así, pues deberíamos de pensar en que todo lo que tenga que ver con una competencia lectora, todas las materias tienen que ver con la competencia lectora,
pero si queremos potenciarla en algún momento determinado de una forma más específica, pues deberíamos intentar llevarla a la tarde. Si no tenemos horario de tarde, difícilmente lo vamos a poder llevar allí. En el caso de los institutos, obviamente, pues ese horario es inexistente. Otros estudios hablan de que tenemos mejores resultados en pruebas en horario de tarde. Por ejemplo, este estudio del 1996 con adolescentes de 16 años, lo que demuestran es que se obtienen mejores resultados cuando estamos en la tarde. Y esto obedece a dos cosas. Primero, porque obviamente ya hemos dicho que tenemos mejores resultados y mejores progresos en algunas cuestiones por la tarde, pero segundo, porque además los valores, como vemos aquí, de todo el alumnado son muy próximos, mientras que en la mañana hay un alumnado que estaría en unas condiciones mucho más ventajosas que otros para determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, se igualan los resultados, se igualan las oportunidades y los resultados son mejores. Esto parece que eso es lo que dice este estudio y algún otro que hay, pero este es el que más concretamente se ha centrado en eso. Jan y otros, en el 2021, hablaba de que el horario de tarde facilita aplicar estrategias de aprendizaje como la evocación. Para quienes no sepan exactamente ahora lo que es la evocación es, bueno, pues procesos por los que todo ese material que tenemos metido en la cabeza, que lo tenemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo, lo traemos a la memoria a corto plazo para poder trabajar con ello y hacer determinadas cuestiones aplicando lo que tenemos metido en la cabeza para el aprendizaje o trabajo que estemos realizando. Y estas estrategias, como pueden ser pruebas, que es coincidente con este estudio que antes mencionábamos, pues se ven facilitadas cuando se desarrollan en horario de tarde. Otras cuestiones que se han demostrado en diferentes estudios. Esto lo voy a pasar más deprisa para no hace falta entretenernos tanto. Primero, tenemos mejor funcionamiento cognitivo y mejor rendimiento cuando tenemos un buen desayuno, y aquí las familias tenemos mucho que hacer, porque no siempre los menores llegan con una buena alimentación a la primera hora de la mañana a los centros educativos. Incluso algunos centros tienen que solucionar lo que no viene solucionado de casa. Tenemos mejora del rendimiento y de la conducta si hacemos una proximidad mayor de las comidas. En cuanto más las alejamos, el rendimiento y la conducta lógicamente se ven afectados, entre otras cosas porque lógicamente pues el nivel de azúcar en la sangre va bajando y lógicamente si separamos mucho las ingestas esto tiene repercusión. Y otro estudio pues habla de la restricción del sueño, que afecta más lógicamente a tareas de mayor complejidad, ¿vale? Y también otros que cuando hablan del sueño nos dicen que simplemente con tener una restricción de un sueño de 1 hora, recuerdo que los menores tendrían que estar durmiendo, según los estudios, en torno a 10 horas y, bueno, ya es difícil que duerman 8 en algunos casos. Bueno, pues todo lo que sea reducir el sueño, pues incrementa el adormilamiento, la concentración es más deficiente, hay problemas atencionales y una afectación negativa en ejecución de tareas cognitivas. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una tutoría con docentes y nos dicen que nuestro hijo o nuestra hija llega al centro y parece que está cansado porque no duerme lo suficiente y esto está afectando a su rendimiento académico, hay familias que dicen, bueno, tampoco será así, esto es una excusa. Pues no, no es una excusa, esto es una realidad. Esto está demostrado que es así. Por tanto, el hecho de que los menores duerman lo que tienen que dormir, pues lógicamente tiene mucha importancia. Desde luego, muchísima más importancia que la jornada que tengamos elegida. Y el último estudio que aparece es que retrasar media hora en la entrada al instituto, pues según este estudio se notó una reducción de los problemas de conducta en un 54,2%. Es decir, desplazar media hora a la entrada al instituto bajaba los problemas de conducta a más de la mitad. Esto deberíamos tenerlo en cuenta porque es verdad, como decía yo antes, que a veces tendemos a tener soluciones, digamos, ligeras en cuanto al razonamiento. Y me explico. Es decir, si nosotros tenemos problemas de conducta en los patios, pues eliminemos el tiempo de patio. No se puede eliminar el tiempo de patio. Lo que hay que buscar son estrategias para educar aprovechando esos conflictos y además no eliminar el conflicto, porque si dejamos a los menores sin enfrentar los conflictos y sin ayudarles a saber cómo enfrentarlos, pues lógicamente no les estamos preparando adecuadamente para la vida que van a tener, porque el conflicto va a estar durante toda su vida en mayor o menor medida y va a tener que enfrentarlo y saber solucionarlo. Entonces, otras estrategias pueden ayudar a reducir los problemas de conducta sin necesidades de eliminar los tiempos en los que estos se pueden llegar a producir. Comedor escolar, con el tema de la alimentación. El último pronunciamiento que se ha hecho público de una sociedad de pediatría, la Sociedad Valenciana, del 2019, coincidente con otros anteriores de otros territorios, viene a decir una cosa que parece obvia y que no por
por ser más que repetida, siempre es conocida. Y es que el horario aconsejado de comida para los menores es entre las 1 y las 2 de la tarde. Y como podéis ver ahí, la franja, esto encaja bien con los centros de jornada partida, con independencia del momento en el que paren, porque cuando terminan a las 12:30, pues entre que salen de las aulas, llegan al comedor y te la empiezan a comer, están empezando a comer a la 1 menos cuarto más o menos, o 12:30, 1 menos cuarto, y entonces, bueno, pues su periodo de comida entra perfectamente ahí, igual que en el otro tipo. No encaja bien con el tema de la jornada continua y mucho menos, por supuesto, con los institutos en esos días en los que salen a las 3 de la tarde, en esos momentos que salen a las 3 de la tarde. Claro, si pensamos en el segundo turno, que en muchos centros tenemos segundo turno, el segundo turno es entre las 2 y las 3, o mejor dicho, entre las 2 menos cuarto y las 2:30 más habitualmente. Si empezamos en el horario de la jornada continua, en el comedor, que es a las 2 de la tarde, ya estamos fuera de esa mejor hora aconsejada para comer, y el segundo turno de ese horario ya se mete en el 3 menos cuarto, 3 en adelante, ¿no? Ya no digo nada si tenemos en algunos centros 3 turnos, porque en alguno hay 3 turnos. Y lo que sí dice esta Sociedad Valenciana de Pediatría es que después de las 3 de la tarde se constatan efectos en obesidad y en otros perjuicios para la salud de los menores. De otras cosas, porque lógicamente si llegan con una situación más baja de lo que deberían en cuanto a niveles de azúcar en sangre y algunas otras cuestiones, y con mucha más hambre de la que deberían llevar cuando llegan a comer, no digo nada si marchan a comer a casa y todavía encima hay un tiempo de desplazamiento para llegar, porque si sales a las 2 y vas al comedor, no es lo mismo que si sales a las 2, vas a tu casa o te metes en un coche porque además tu centro está lejos de tu casa, en fin, todo esto tiene su efecto, pero a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, si se constatan estos efectos, deberíamos de intentar evitarlo también cuando comen en casa y también los fines de semana. Y hablando de casa, también se dice aquí que la cena debe ser antes de las 21 horas y que tenemos que procurar, por supuesto, el tema de las 5 ingestas diarias. Si atrasamos mucho el horario de la comida, lo de las 5 ingestas está un poco más descabalgado con relación a lo que se espera que se haga y puede poner también en tela de juicio el poder cenar a esas horas, ¿no? Antes de las 9 de la noche. Con relación a los comensales, entrando ya en datos, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en el año 2012, hablando de comensales sobre alumnado escolarizado, pues da unos datos y dice, con jornada partida sobre el total de alumnos que tengo en los centros, se me queda en el comedor escolar un 72,1% del alumnado, en jornada continua o intensiva se me queda un 38,5%. Por tanto, cae un 46,6%. ¿Esto se puede ver positivo o negativo? Pues depende. Centros que tenían 3 turnos o 2, si esto les lleva a tener un único turno, pues tendrán alumnado que en lugar de tener que esperar tanto para comer, come de forma más cercana al momento en el que ha terminado el horario lectivo, tanto en una jornada como en otra, ¿vale? Pero si tenemos un centro que ya está en línea 1 con pocos comensales, aunque tenga más líneas, pues lógicamente esto puede llegar a ser un problema para que el comedor pueda sufrir algún tipo de cambio en cuanto a bueno, pues la garantía de permanencia o incluso el tema de si vamos a poder seguir manteniendo la comida elaborada en el centro o vamos a pasar a catering. Y esto, bueno, puede ser relativamente importante esto último, porque en la Comunidad de Madrid ahora todos los centros que se construyen, desafortunadamente, se construyen para que allí lo único que llegue sea catering. Bueno, es una estrategia de la Administración, no vamos a entrar en ese debate ahora, pero está claro que eso puede verse alterado y ahora diré exactamente por qué. Pues porque tiene la garantía de permanencia está vinculada directamente al número habitual de comensales. Y si no tenemos suficientes comensales para mantener el servicio, pues ya puede venir quien quiera, la Asociación de Madres y Padres, el equipo directivo del centro o la propia administración, que se verá que esos centros no son rentables y a lo mejor este año sí están en un paquete, pero el año que viene ese paquete de centros pues no es tan atractivo porque ya hay un centro allí que en lugar de darle beneficios a la empresa puede estar dándole suma cero o incluso pérdida con relación al resto del paquete de centros que tiene, porque se ofertan por paquetes. Bien, la Generalitat Valenciana, para no hablar solo de Madrid, hizo una prueba piloto antes de entrar en la jornada
continua con un proceso pues bastante parecido al que tenemos nosotros, y en el 2013-2014 constató una caída del 18,67% y en el 14-15 ya una caída acumulada del 30,60% en 2 años. Esa prueba piloto que la hizo no el gobierno actual, sino el gobierno anterior, les llevó a pensar que no tenía que hacer el cambio. El gobierno actual hizo el cambio. Yo no entro en quién llevaba más razón o menos razón, pero estos son datos objetivos y, por tanto, en la pérdida de comensales sí se constataba. Bien, entonces, esta garantía está vinculada a ese número de comensales. ¿Va a pasar o no va a pasar en mi centro cuando uno se hace la pregunta, ¿perderemos comensales o no? Pues esto depende de muchos factores, no solo, por supuesto, del tema de la jornada. Influye mucho el porcentaje de alumnado que que accede en la Comunidad de Madrid a un coste de menú más bajo porque tiene una reducción de precios, o en otras zonas o en otros tiempos en la Comunidad de Madrid con becas. Ahora no existe el formato beca, existe el formato reducción de precios. Pues claro, si el centro tiene mucho alumnado que está en esa situación, ese alumnado va a seguir estando porque tiene esa reducción de precios, y en muchos casos les va a merecer la pena mantenerse en el comedor aunque le cambiemos la jornada. Y es lógico que por cuestiones laborales, si hay familias que necesitan el comedor sí o sí, porque necesitan un horario ampliado, el que le cambies el horario del comedor no va a hacer que desaparezca del comedor el menor, porque lo va a seguir necesitando. Hay una cuestión que sí que es importante, que está ligada con los comedores escolares, que es el tema de las rutas escolares, y que con el que hay que tener una especial preocupación cuando estamos hablando del alumnado de discapacidad motora, porque este alumnado tiene beca por para poder quedarse a comedor, porque la ruta recoge al alumnado cuando termina el comedor. ¿Vale? Si cambiamos el horario de la jornada continua y entonces la mayoría del alumnado no se queda a comedor y la ruta se ubica justo al final del horario lectivo y no al final del horario del comedor, en algunos casos está pasando o pudiera llegar a pasar, en otros, pues claro, esto nos debe de preocupar. El alumnado que puede ir por sus medios, puede ser recogido tal, pues de acuerdo, pero hay otro alumnado con el que hay que ser especialmente sensible y que en este caso puede resultar perjudicado, no por el cambio de jornada, sino porque el cambio de jornada lleve aparejado un cambio en la gestión de las rutas escolares. Atención a las familias en la jornada partida, en horario complementario de los docentes, por supuesto. Para quien no lo sepa, los docentes tienen un horario lectivo, un horario complementario y un horario de libre disposición para otras tareas, entre las cuales se encuentra el tema de la formación que hacen. Bueno, pues dentro del horario complementario se ubica el horario lectivo, se ubica fuera del horario lectivo, y este horario complementario se utiliza pues para atención a las familias, para reuniones de docentes, para el consejo escolar en el caso de que se dé, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el horario lectivo, cuando finaliza a las 4, lo habitual es que el horario de atención a las familias esté puesto de 4 a 5. Cuando finaliza a las 4:30 en estos centros, ya digo que todavía quedan en la Comunidad de Madrid algunos, se ubica de 4:30 a 5:30, pero es verdad que en los últimos años en algunos centros, cada vez más, esto se ha llevado al horario de mañana y se ha metido dentro del horario lectivo normalmente en el horario del recreo, ¿no? del comedor, perdón. El horario del comedor, porque en una de las horas tiene la reunión, la atención a las familias, y en la otra hora come el profesorado en el centro. Bien, ¿qué ocurre? Pues que este horario en la mañana pues entra en un momento en el que a las familias, como luego veremos, pues les suele encajar peor. Esto lo vemos muy evidentemente cuando llegamos a secundaria. También lo indicamos aquí abajo, que en secundaria también tenemos este horario de mañana, las reuniones de tutorías y demás están dentro del horario lectivo. Hay quejas por todas las partes, también por el sector docente, porque las familias no van a estar reuniones con tanta facilidad. Bueno, es que normalmente en la mañana el horario laboral está más extendido que por la tarde, ¿no? También hay familias que están por la tarde. Por supuesto que habrá familias a las que les beneficie que este horario esté en la mañana, y a otras les beneficiará que esté en la tarde. Es cierto que antes, cuando en los centros que se pone a continuación de 4 a 5, cuando se habla de ir a la jornada continua, de pasarlo de 2 a 3, que es como está colocado en la jornada intensiva dentro del horario complementario, se ve como un recorte en ese horario, porque se adelanta de 4 a 5, pasa de 2 a 3. Claro, al tenerlo en la mañana se está vendiendo como una ventaja. Mira, es que ahora lo tenemos en la mañana, pero si cambiamos a la jornada intensiva nos lo llevamos de 2 a 3. Bueno, no debería de utilizarse de esta manera el tema del horario de atención a las familias, pero es una realidad que esto está ocurriendo en los centros.
Fuera del horario complementario en el centro educativo, pues claro que haya reuniones con familias, pero esto ya entra dentro de la atención que puede dar de forma voluntaria el docente, y las familias lo que tenemos que entender es que fuera de ese horario complementario, pues no deberíamos tampoco de estar pensando en colocar esos horarios o en exigir que esos horarios se den ahí, porque todos tenemos trabajo y a todos nos gusta que cuando nuestro trabajo termine. Es verdad que el profesorado tiene un horario fuera del horario complementario, como he dicho antes, es para libre disposición, lo puedo utilizar para esto, pero está más pensado para otras actividades y no para esto. Extraescolares. Las extraescolares, las de apoyo y refuerzo escolar, que son las que, digamos que tienen una mayor importancia para determinado alumnado que necesita ese apoyo, ese refuerzo escolar. En ambos casos empieza a las 4. Bueno, en los centros que terminan a las 4:30 la jornada partida, está puesto a partir de las 4:30. Que este tema, este apoyo y refuerzo escolar, no se ve afectado por el tipo de jornada, porque la partida es al final del horario lectivo y en la continua es al final después del horario del comedor, ¿no? Pero en ambos casos empieza a las 4. El resto de las extraescolares, porque esto no está tan condicionado al número habitual de menores inscritos, sino a la fuerza que puedan, o a la capacidad o al interés que puedan tener las diferentes administraciones en poner en marcha este tipo de actividades fuera del horario lectivo. Bueno, esto de las extraescolares tienen una garantía de permanencia que está vinculada, como pasa en el comedor, al número habitual de menores que estén inscritos en esas extraescolares. Claro, cuando perdemos personal, o sea, personas que están en el comedor porque pueden cambiar la óptica de las familias, y si ya no necesitan el comedor porque ya no hay hora de tarde, ya me lo llevo a casa y tal, bueno, aquí la óptica de decisión de las familias cambia. En el caso de la jornada partida, el enfoque de la decisión que tiene que tomar la familia es: ¿se quedan en el centro a hacer la actividad extraescolar una vez que termine el horario de tarde, o me lo llevo a otro sitio? En el caso de la jornada intensiva, como ya no están los que no se quedan a comedor, porque los que se quedan a comedor, la decisión de las familias es la misma que en la jornada partida, ya están, termina el comedor, los dejo aquí haciendo extraescolares o me lo llevo. Pero quienes están en el paquete de la jornada intensiva, que no se quedan a comer, que según los datos estaría en torno a 7 de cada 10 o 6 de cada 10, las familias de este alumnado están pensando: ¿volvemos al centro educativo o vamos a otro sitio? Claro, cuando tenemos una escolarización cercana, además, esta decisión pues realmente es así. Cuando estamos en escolarización alejada de casa, que, bueno, pues esta comunidad autónoma, con esto de eliminar las zonas de escolarización y llevarnos a unas supuestas zonas únicas, que tampoco son tales, pero bueno, así se venden. Es verdad que hay familias que escolarizan a sus hijos lejos de sus domicilios familiares, y si se van a los domicilios familiares a comer, volver al centro es hacer un regreso más a una instalación más alejada, y a lo mejor a otras instalaciones cercanas al domicilio, y hay que entenderlo. Por tanto, su prisma, su enfoque a la hora de decidir, los elementos a tener en cuenta son distintos, y la decisión puede no ser la misma. Claro, cuando además nos fijamos en cuáles son las extraescolares más demandadas, por ejemplo, en este estudio reciente del año 2023, pues vemos que las familias con mayor capacidad de gasto buscan actividades de ampliación y perfeccionamiento en terrenos que el centro el currículum escolar no cubre o no cubre suficientemente, como cuestiones ligadas con las artes, la música, los deportes, etcétera, etcétera. Y las familias que tienen menos capacidad de gasto, por término general, porque en todas partes hay de todo, por supuesto, buscan más las de apoyo y refuerzo sobre materias curriculares. Por tanto, acuden más a centros tipo academias particulares o con profesorado particular para que le hagan ese apoyo, ese refuerzo sobre materias curriculares, porque consideran que necesitan ese refuerzo. Claro, esto tampoco está tan presente en los centros, igual que las anteriores. ¿Por qué? Pues porque las actividades extraescolares, por ejemplo, que pone en marcha la Asociación de Madres y Padres, no pueden ser para abordar las materias curriculares desde un punto de vista de desarrollo curricular. Ni pueden ni deben. Podemos, por ejemplo, hacer un taller de inglés, pero no podemos estar dando clases de inglés, porque para eso ya está el horario lectivo y no se debe hacer esto. Claro, si nos salimos del centro y vamos a otro tipo de centros privados, pues eso nadie nos lo puede impedir. Pero y entonces eso también juega en el imaginario de la familia a la hora de tomar sus decisiones. Este estudio, por ejemplo, dice que uno de las más demandadas es el tema de los idiomas, el 46% sobre el total de estas extraescolares, y que esto tiene
seguramente una relación muy directa con el tema de los proyectos bilingües y las dificultades que tienen los alumnos para seguir las enseñanzas de determinadas materias en una lengua que no es materna, por esta forma de extender o de entender el bilingüismo que tenemos en la Comunidad de Madrid como en otros sitios, ¿no? Pues esto luego se corresponde con los datos que recogemos, ¿no? Pero, ¿a qué vamos? Pues que estas extraescolares, que son las más demandadas, pues no son las que suelen estar en los centros. Por tanto, bueno, esta óptica que primero nos hace cambiar y segundo, una vez que cambiamos el enfoque, ya tenemos otras cosas que están en nuestro objetivo, pues lógicamente puede tener efectos en mayor medida si estamos en una jornada que en otra. Conciliación. Bueno, pues cada persona y cada familia tiene una distinta. Cuando se escucha esto de si nos mantenemos en la jornada partida que tenemos, es que así concilian mejor las familias, ¿no? Si nos vamos a la continua, concilian mejor las familias. Pues dependerá. Habrá personas que concilian mejor con una y personas que concilian mejor con otra, sean docentes, madres o padres. Hay una cuestión que se produce y es que hay migración entre centros por tipo de jornada. Es decir, profesorado que en su centro ese profesorado quiere la jornada continua y su centro no la consigue, pues lógicamente se va a buscar otro centro con otro tipo de jornada. Además, en una comunidad autónoma en que entre la interinidad que tenemos y la poca estabilidad de las plantillas, el cambiarse de centros no es algo que sea difícil. Y por tanto, bueno, pues vas buscando centros que tienen un tipo de jornada concreta. Y en este momento hay más profesorado que busque la jornada intensiva o continua que profesorado que busque la partida, que también lo hay. Es lógico que sea así, lógicamente, cada uno busca lo que desea, pero en las familias también hay esto. Las familias que quieren un centro con jornada continua, si lo tienen a su alcance ya lo eligen, y si quieren un centro con jornada partida y lo tienen a su alcance lo eligen. Es de suponer que la mayoría de las familias que han elegido un centro con jornada partida se encuentran cómodas con esa jornada porque la han elegido. Si el centro de repente les cambia la jornada porque mayoritariamente se vote y se apruebe a jornada continua, pues habrá familias que puedan estar cómodas con cualquiera de las dos jornadas y esto no genere ningún problema en cuanto a la necesidad de cambiarse, pero habrá familias que buscaban la jornada partida y ahora la van a tener continua y se van a marchar de centro. Como habrá familias que no elijan un centro de partida porque lo que quieren es continuo, ¿vale? Pero en este caso no estamos hablando de que me cambies la continua a la partida, sino que el proceso es cambiar de partida a continua. Entonces, esas personas pues buscarán otro tipo de centro. En el caso de una familia que ha vivido esto, pues puede ser que ese primer salto lo dé a otro centro público cercano con jornada partida, o primero pueda no tenerlo tan cercano, o dos, diga, pues me ha pasado una vez, no me va a pasar más, y entonces el salto ya no lo dé a otro centro público, sino que lo dé a un centro privado concertado que tiene la jornada partida y que este proceso no se lo va a encontrar. Y hay una cierta migración también por este efecto. Habrá otras razones, no lo discuto, pero esta razón también está entre el salto que se da entre centros hacia la privada concertada por parte de algunas familias. Cuando hablamos de conciliación del alumnado, tenemos que tener claro que el alumnado tiene derecho al ocio y al tiempo libre, al juego, a la vida cultural, y esto está recogido, entre otras cosas, y nada más y nada menos que en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño. Añado yo y de la niña, ya sabéis que en determinados momentos las legislaciones se hicieron con un lenguaje que entendía que lo masculino era el genérico y era inclusivo. Yo discrepo de eso y ahora actualmente se discrepa de eso, pero bueno, las normas tienen la denominación que tienen. Añado a estos derechos, que no lo dice expresamente allí, pero nosotros sí lo añadimos, es el derecho al aburrimiento. Es decir, los menores tienen que encontrarse ante la tesitura de ¿y ahora qué hago? Porque si no se encuentran nunca ante la tesitura de ¿ahora qué hago?, nunca van a tomar decisiones sobre qué me pongo a imaginar, qué mundos creo en mi cabeza o qué juegos me puedo inventar con lo que tengo. La creatividad necesita chocar contra el aburrimiento para ponerse a hacer cosas que en ningún momento estaban ya preparadas. Y nosotros esto lo dificultamos, sobre todo las familias, con el tema de las extraescolares acumuladas, que salen del centro educativo, pues, si tuvieran pocas horas allí, y esto ya pasa con independencia de la jornada, y le añadimos un montón de extraescolares acumuladas, y en muchos casos con justificaciones internas que no son confesables, como que nosotros íbamos a ser los mejores futbolistas del mundo y ahora lo tiene que ser mi hijo o mi hija porque yo no lo conseguí, pero ellos lo van a ser.
bueno, pues, o futbolista o de baloncesto o del deporte que sea, ¿no? O les ponemos a estudiar sin que les guste pues determinado instrumento porque a nosotros nos hubiera gustado tocarlo. ¿Sí? También a veces tenemos decisiones que son cuestionables, pero en la mayoría de los casos no llegamos a eso, simplemente es que pensamos que hacer muchas cosas les va a venir muy bien. Bueno, sí y no. Si esto choca con sus derechos, pues depende, ¿no? Entonces, cuidado con esta acumulación. Hay algunos estudios que además dicen que al alumnado le estamos dificultando también este derecho al ocio, tiempo libre y demás, porque hay una media hora más de deberes con jornada intensiva con relación a la jornada partida. Y esto, en parte, es por una falsa sensación de que queda más tiempo libre, ¿no? Es decir, si nos vamos a casa a las 2 de la tarde con los menores, pues no es lo mismo en el subconsciente que si nos vamos a casa a las 4 de la tarde. Y entonces, por parte de los centros, también es posible que se piense que van a tener más tiempo libre y que un poquito más de esto y un poquito más de lo otro, pues no va a pasar nada porque van a tener tiempo. Por parte de las familias también, vamos a ser realistas, muchas veces pedimos más deberes por razones a veces confesables y otras no tanto, pero incluso cuando los centros a lo mejor quieren trabajar con menos deberes o sin deberes, pues hay muchas familias que dicen, oye, ¿dónde están los deberes? Mis hijos, que yo quiero que tengan deberes. Y si no los tienen, pues les compramos cartillas de deberes en verano y estas cosas que no son novedosas, que ya lleva mucho tiempo entre nosotros. Bueno, pues estos estudios dicen, tenemos media hora más de deberes con jornada intensiva y con continua. Y esto depende mucho también, es verdad, del proyecto educativo del centro y de cómo se enfoque. La conciliación de los docentes es radicalmente falso cuando se utiliza el argumento de que quieren la jornada continua porque así van a trabajar menos. No, van a trabajar las mismas horas, su jornada de 37 horas y media, tanto si tienen jornada partida como si tienen jornada continua. Y tanto si están en primaria como si están en secundaria. Otra cosa es que tengan una distribución del horario diferente, incluso un número de horas lectivas distintas. En primaria hay más, en secundaria hay menos, en la Comunidad de Madrid hay más que en cualquier otra comunidad autónoma en secundaria, porque nosotros todavía seguimos en los 20-21, cuando otros ya han recuperado las 18 horas lectivas, pero en primaria estamos en las 25. Entonces, a partir de ahí tenemos, el resto son horario complementario hasta llegar a las 30 horas y las otras 7:30 son las de libre disposición que están pensadas para otras actividades, para formación y para... Bueno, sí es verdad que hay un cambio en la salida del centro. En la partida se sale, pues si es después, pues, después de estar pendientes de la atención a las familias a las 5 o 5:30, depende del centro. Si no toca atención a la familia, no tenemos reunión ese día, pues puede ser a las 4, 4:30, mientras que en la continua se sale a las 5, ¿vale? Se sale a las 3 si se ha atendido a las familias, o se sale a las 2 si ese día no tenemos atención a la familia, no tenemos reuniones. Claro, entonces, desde el punto de vista que es legítimo de cualquier trabajador, yo me pongo en primer lugar si hace falta, pues lógicamente si yo termino antes en el centro, no es que trabaje menos, trabajo de otra manera, pero la permanencia en el centro es menor, pues eso me permite a mí otras cosas. ¿eh? Y aquí viene, por ejemplo, un estudio también relativamente reciente en el que se dice que la intensiva parece favorecer la participación en actividades de formación. Es un argumento que también sale muchas veces en los debates. Es que esto nos va a permitir formarnos mejor. Pues no sé si le va a permitir formarse mejor o no. Lo que sí está claro es que parece favorecer esos espacios de actividades de formación del profesorado. En una comunidad autónoma como la nuestra, en la que bueno, la formación continua es más que mejorable y en el que además muchos docentes, la formación que hacen es formación que se buscan ellos y que se financian ellos, incluso en mayor medida que la que puede proveer la propia administración educativa. Ya no digo sobre la diversidad de temas o temas que sean mucho más importantes para un docente a la hora de mejorar su función docente que lo que a veces recibe de la administración. También sobre conciliación, y ya hablando de familias, un estudio del 2012 con porcentajes que eran válidos hasta la entrada en la pandemia del COVID-19. A partir de ahí hay que tomarlo con cautela porque obviamente han entrado muchos factores y entre ellos se ha potenciado exponencialmente el teletrabajo y habrá que ver en qué medida esto altera estos porcentajes. Cuidado que teletrabajo, hay quien piensa, bueno, ya están en casa, bueno, están trabajando. No van a la oficina todos los días, pero el tiempo de teletrabajo no es un tiempo libre, es un tiempo de trabajo. ¿Vale? Lo único que es verdad que al estar en casa trabajando, pues a lo mejor tienen más facilidad para salir a recoger, pero no dejan de trabajar. Bueno, estos porcentajes que se ven aquí, decía que el 45,2% de las madres y el 72,1% de los padres con hijos en edad escolar
llegan a casa después de las 6 de la tarde. Luego necesitan horarios amplios de centro. No digo horarios lectivos, digo horarios amplios de centro. Y dice que antes de las 2:30 solo están en casa el 12,5% de las madres y el 3,7% de los padres. Y cuando tenemos una jornada continua que termina a las 2 y no se van a quedar a comedor, pues esto teóricamente lo pueden hacer estas personas que están en estos porcentajes, que no son la inmensa mayoría. Hay otro estudio del año 2022 que cuantifica lo que esto puede suponer en pérdida de ingresos, el hecho de tener jornada intensiva, lo cifra en 8.000 millones según el estudio. A nosotros no es que nos guste mucho hablar de cuestiones económicas por el tema de ligado con la educación, porque la educación debería de verse principalmente de otros prismas de inversión más que de gasto, pero es verdad que este estudio lo que viene a decir, y es la parte que más nos importa resaltar, es que estas pérdidas las sufren en un 66,4% las madres. Y claro, al final, todos somos conocedores, no es algo novedoso, que cuando en una familia los dos adultos, uno de ellos no trabaja o uno de ellos tiene una jornada reducida, pues esto suele recaer en la madre, y esto es así. Y tiene efectos laborales después de los primeros años de maternidad, cuando ya los menores pueden ir sin necesidad de acompañante a los centros y en su carrera laboral y profesional, pues esto tiene un impacto. Claro, cuando vemos los horarios libres que quedan para actividades, teniendo en cuenta actividades de los adultos, bien sea para trabajar en una empresa o en tu propio negocio, bien sea para teletrabajar en casa o bien sea para trabajar en casa, en lo que habitualmente hay personas que consideran que no es trabajo, pero que obviamente lo es y en gran medida, bueno, pues estos horarios libres, dependiendo de la jornada en la que estemos y si tenemos comedor o no tenemos comedor y de la distancia que tengamos desde el centro educativo a esa actividad, nos va a quedar un horario libre o disponible mayor o menor. Y aquí veis la tabla en la que si tenemos la actividad a media hora del centro y no se quedan a comedor, pues entre el espacio que nos queda de la mañana y de la tarde, una vez que los dejamos la media hora más tal y media hora antes para poder llegar a tiempo a recogerlos, pues nos quedan 3 horas disponibles en la jornada partida cuando lo tenemos el centro a media hora. Nos quedan también 3 horas en el otro que empieza a media hora más tarde y sí que nos quedan 4 en la jornada continua. Sin embargo, cuando es con comedor, el horario se iguala. Nos quedan 6 horas en los tres tipos de horarios, ¿no? Mientras que cuando tenemos la actividad ya a 1 hora, aquí el salto es mayor si no hay comedor, porque el horario de tarde es que no nos da tiempo. Y por tanto, en el horario de tarde ya no hay disponibilidad de tiempo. Y tenemos 1 hora y media por la mañana y en los casos de partida tenemos 3 horas en el horario de jornada continua. Claro, si quedan a comedor se vuelve a igualar la cosa. Ya no tenemos 6, sino que tenemos 5, porque tenemos 1 hora más en ambos lados de ir y de volver, pero nos quedan 5 horas en todos los casos, ¿vale? Entonces, por tanto, la gente que trabaja, lógicamente, está dejando a comedor, dan igual cuando coloquemos esto, pero digamos que no tendríamos una posibilidad real si no lo extendemos con los primeros del cole y con las extraescolares después, o una o la otra o las dos, de tener una jornada completa con facilidad, ¿no? Entonces, en el caso de los SIES, este cuadro no tiene sentido porque los menores se desplazan sin acompañantes, es lo que denominamos los menores llave, y también es verdad que esto se está empezando a ver cada vez más en primaria, y no debería ser así, pero es así. Una cuestión que desde el año 2013 se puede ver y está publicada en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados es lo que abordó la Subcomisión de Racionalización de Horarios del Congreso de los Diputados en el año 2013. Las conclusiones fueron aprobadas por unanimidad de los grupos parlamentarios y en un contexto político en el que rara vez encontramos un acuerdo entre los grandes partidos, ya encontrar acuerdos por unanimidad no es tan fácil. Es verdad que saliendo del pleno en las comisiones o tal, pues se puede llegar a encontrar desde luego más casos, pero por unanimidad no es tan sencillo, por lo menos siempre nos choca que se haya podido conseguir. Bueno, pues en este caso las conclusiones se aprobaron por unanimidad. Y en estas conclusiones se dice algo que es obvio, que las madres rechazan que la conciliación se tenga que hacer mediante reducción de jornadas o contratos parciales. Esto significa que las madres que trabajan necesitan más horario de centro,
Repito, no estoy hablando de más horario lectivo, estoy hablando de más horario de centro. Y que en lo que era la cuestión de los horarios escolares en educación, la jornada escolar, según las conclusiones de esta subcomisión, continua no se consideraba adecuada ni para la conciliación, ni para la igualdad de género, ni para atender las necesidades de los menores. Esto lo podéis encontrar en el boletín oficial del Congreso de los Diputados. ¿Y qué proponían? Proponían que los escolares empezaran un poco más tarde y que se estableciera la jornada partida en todos los centros. Se considera clave para la conciliación, según esta subcomisión, la oferta de aulas matinales, de comedores escolares y de servicios complementarios extraescolares. Nada novedoso, simplemente constatan una realidad. Y es que esto lo sabemos y es bueno que, por lo menos, en este caso, los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios estuvieran de acuerdo en algo que la sociedad tiene meridianamente claro. Algunas cuestiones sobre el proceso, y con esto ya vamos terminando, es que el proceso, a nada que nos descuidemos, rompe la relación entre sectores y dentro de los sectores. No es solamente una pelea entre docentes y familias cuando se da la tensión entre los bloques de que defienden una cosa y la otra, sino que dentro del sector de docentes hay personas que opinan diferente y genera tensión, y dentro del sector de familias también, y también se producen tensiones. Y hay que intentar evitar estas tensiones y esa ruptura de la convivencia que se rompe muy fácil, pero se restaura muy difícilmente. Y estas tensiones se producen cuando se producen presiones que no deberían existir para que no votes, para que sí que votes, para que, oye, es que no votar es... Bueno, hay algunos argumentos y algunos mensajes en chat, por ejemplo, de familias que son bastante cuestionables por ser suaves desde un punto de vista democrático, ¿vale? Y que no deben de existir. Da igual lo que defendamos, cada uno tiene derecho a defender lo que considere oportuno. Se dan cuando se utilizan los menores para presionar, bien para que se les diga que una mejor jornada es no sé qué, que la otra es no sé cuántos, o que si tienen que votar o que si no tienen que votar. Dejemos a los menores aparte, porque los menores no los tenemos que meter en medio. Deberíamos trabajar para ellos, no utilizándoles. Las tensiones se dan cuando se da información sesgada, y da igual para defender qué jornada, porque nosotros hemos visto información sesgada tanto para defender una como para defender la otra. También cuando existen casos de manipulación en las votaciones, y también hay casos, es verdad que estadísticamente son más probables en un sentido, pero hay casos de manipulaciones en defensores de ambas jornadas, y esto tampoco debería de ocurrir, porque además cuando hay una manipulación en las votaciones, el proceso se debería de paralizar. Si no tenemos un proceso democrático, el proceso hay que pararlo, y ya está, se acabó. O lo hacemos bien, o lo hacemos democráticamente, o no lo hagamos. Es un proceso de cambio que solo está presente en la escuela pública. Antiguamente la normativa anterior de la Comunidad de Madrid sí permitía que esto se pudiera hacer en los centros privados concertados, pero era tan testimonial el que llegaba, y además la titularidad de los centros, por diversas razones, también pedagógicas, no querían que ese proceso se diera, y este proceso se ha quedado exclusivamente para la escuela pública. No solo en Madrid, sino que en general en el resto del país también es así. No es factible la reversibilidad del cambio. Sobre la norma, sobre el papel, en teoría se puede hacer, pero esto no es factible por diferentes razones. Primero, esto no significa nada, es decir, que si alguien tiene claro que tiene que ir a un tipo de jornada, no le va a estar preocupando si esto se puede revertir o no. Pero hay que tener en cuenta que es una decisión importante, porque el paso que se da difícilmente se puede volver hacia atrás. Y es difícil, ¿por qué? Pues porque cambia el sector que tiene la llave, pasa al sector docente, y en las votaciones, ya no de las familias, sino que la de las familias se podrá producir si el Consejo Escolar abre el proceso para que se pueda votar. Ahora esa llave, de alguna manera, en esas votaciones de las familias, la tienen las familias. Pero en el otro supuesto, si tenemos la posibilidad o no de abrir el proceso, va a ser el sector docente el que tenga la llave, porque tiene mayoría. Es verdad que se van a exigir mayorías absolutas, pero claro, la mayoría absoluta del sector docente se puede dar en un sentido, la mayoría absoluta del sector de familias se puede dar en el otro, y al final la mayoría en el conjunto del Consejo reside en el sector docente, y por tanto cambiamos el sitio de quién tiene la llave. Esto no tiene especial importancia, simplemente hay que tener en cuenta que esto es así. ¿Y por qué es importante en todo caso? Pues porque primero se habrán marchado las familias que querían o necesitaban la jornada partida.
Esto es evidente. Entonces, por tanto, quedarán menos que defiendan la jornada partida y quedarán más de la jornada continua, con lo cual el proceso, volverlo atrás, va a ser complicado para alguien que en un momento determinado se quedara allí pensando que aquello puede volver para atrás. Y además, las familias que entren en ese centro, mayoritariamente ya están todas eligiendo una jornada continua. Habrá alguno que le dé igual, pero la mayoría de los que están entrando allí, si querían jornada partida, ya no están entrando en ese centro. Por tanto, esto va a tener una consecuencia, ¿no? Luego, cuando se generaliza, en el caso de los docentes va a pasar igual. El docente que quiere jornada continua va a ir a ese centro, el docente que quiere jornada partida ya no va a elegir ese centro. Por tanto, en el sector docente también se va a producir esto. Cuando se generaliza, no existe el proceso de cambio. Es decir, en un momento que ya hemos llegado a generalizar un determinado modelo de jornada, no tenemos proceso de cambio. En los IES tenemos jornada intensiva y no hay proceso para pasar a la partida, al menos a día de hoy. Y las comunidades autónomas con jornada intensiva no tienen procesos para volver a la partida, no los tienen, ¿vale? Es más, cuando las administraciones se lo plantean, se encuentran con una fuerte oposición sindical docente que les hace desistir del intento, como le ha pasado, por ejemplo, a Canarias. Lo planteó, la administración empezó a plantear el debate o la posibilidad y automáticamente tuvieron ese anuncio de que esto podría llevar a esas movilizaciones sindicales importantes. Es tan legítimo votar como no hacerlo. Esta es la última diapositiva y ya terminamos. Es tan legítimo votar como no hacerlo, y votar a favor como en contra, tanto en el Consejo como en las votaciones de las familias. Por tanto, dejémonos de argumentos de que no, porque es que si no, esto no es democrático, o esto. No, no. Cada uno tiene derecho en este país, la votación no es obligatoria. En la fase de votaciones se exigen mayorías que están orientadas a la búsqueda de grandes consensos. Y claro, tenemos tres fases en las que se vota, tres mayorías absolutas que se tienen que conseguir en el Consejo para iniciar el proceso, docentes, familias y el Pleno del Consejo. Después se dan una votación de familias en las que tiene que superarse 2/3 del censo para que la votación pueda validarse y entonces contar los votos, porque si no se llega ya no se cuentan. Y después hay que superar los 2/3 de los que han votado a favor para que se pueda seguir por el proceso, porque si no se consiguen esos 2/3 de votos a favor, se paró el proceso y se ha terminado. Si se superan los dos momentos, los 2/3 de 2/3, que esto en total es un 44% del censo, volvemos al Consejo Escolar, donde se tienen que dar de nuevo las tres mayorías absolutas. Y si se dan, entonces lo que se hace es elevar la propuesta a la Consejería, que es la que finalmente decide, normalmente en consonancia con lo que el centro le traslada, pero está claro que tiene la capacidad para decir sí o decir no al final, ¿vale? Si el proceso no ha concluido consiguiendo esas mayorías, pues cuando vuelva al Consejo solo cabe una posibilidad y ese proceso se ha terminado y en todo caso el año que viene o cuando sea, pues ya lo tendremos otra vez, pero este año ya terminamos. Ha aparecido un pronunciamiento del Defensor del Pueblo, ahora, en enero, hace escasos días, unas semanas, que ha enviado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a resultas de unas quejas que le vinieron por el tema de las votaciones y tal. Pidió un informe a la Consejería de Educación, le respondieron y analizando ese informe, el Defensor del Pueblo, en su comunicado, que digo, el escrito que le ha mandado a la Consejería de Educación en enero de 2023, traslada dos cosas. Una, le solicita información sobre los pasos que hayan podido dar para facilitar el voto telemático, y eso que las votaciones de jornada normalmente tienen horarios muy amplios y está el voto por correo, en el que también hay en muchos casos un cierto mal uso del voto por correo, pero bueno, ¿cómo se puede facilitar el voto telemático ahora que lógicamente estas opciones cada vez se usan más? Y luego le hace una recomendación. La recomendación es que examine la procedencia de introducir modificaciones que garanticen el máximo consenso. Es decir, si usted tiene una norma que en este momento no está garantizando adecuadamente conseguir el máximo consenso dentro de los centros educativos, examine usted la norma y garantice estos máximos consensos. Y a este respecto hay que tener en cuenta que una sentencia del Tribunal Constitucional, la 179/1989, metéis estos datos en Internet y os va a aparecer, en su fundamento jurídico 7, está hablando la sentencia a colación de un recurso que llegó allí, de una situación que llegó allí, bueno, pues habla de que evidentemente la Constitución española desarrolla un escenario en el que el pluralismo político pues exige llegar a acuerdos y que la mayoría de los acuerdos se toman por mayorías simples. Pero lo que dice es que en determinados casos, por ejemplo, para obtener un mayor consenso en aquellas cuestiones en las que ese mayor consenso deba estar presente, no cabe excluir que se exijan mayorías cualificadas. ¿Cuáles son esas mayorías cualificadas? Pues dependerá de la necesidad
y de la norma o del momento. Por ejemplo, para cambiar la Constitución española, pues todo el mundo sabe que se necesitan 2/3 del Congreso. ¿Por qué? Pues porque la Constitución española, cuando la cambiamos, afecta a toda la población del país. En este caso, cuando cambiamos la jornada, estamos afectando a toda la población escolar del centro educativo que hace el cambio. Por tanto, el hecho de exigir mayorías cualificadas que nos garanticen el máximo consenso no solamente no es algo que no se pueda plantear, sino que es algo deseable. ¿Vale? Y bueno, pues si esto no se está garantizando, el defensor del pueblo dice, garantícese esto modificando la norma. ¿A qué nos lleva todo esto? Y con esto termino. Pues que tenemos un problema, y es que lo tenemos desde el principio en esta comunidad, como en las otras que tenemos que tienen procesos parecidos al nuestro. Y es que la administración, en este caso la educativa, no está tomando decisiones que debería de tomar con evidencias en la mano. Es decir, ya han pasado más de 20 años en este proceso, usted tiene datos y puede ser que esos datos y esas evidencias a usted le aconsejen ir al modelo de jornada partida o le aconsejen ir al modelo de jornada continua. Pues toma una decisión como administración, pero no la toma. Alemania la está tomando para volver a la jornada partida porque considera que se ha equivocado. Canarias lo intentó, no pudo. Bueno, bien es igual. Usted, como administración de la Comunidad de Madrid, tiene una serie de datos que le deben de dar ya información suficiente para saber cuál es el mejor horario lectivo para el alumnado. Tómelo. Y además, como no toma esa decisión, no separa el horario del alumnado del horario de los docentes. Y entonces estamos en un proceso que limita los derechos de los docentes porque estamos condicionando su horario laboral en base a las necesidades de familias y de alumnado que deberían estar completamente separadas. También las de las familias con respecto al alumnado. Es decir, el alumnado tiene unas necesidades, busquemos cómo las garantizamos, al igual que garantizamos los derechos de los pacientes en la sanidad, y eso no debería llevarnos, aunque en esta comunidad nos lleva, a tener recortes en sanidad, sino todo lo contrario. Y si un trabajador trabaja menos horas porque resulta que avanzamos y en lugar de 37 horas y media nos vamos a 35, 30 o las que sean, pues eso no debería de llevar aparejado que los servicios públicos tengan un menor tiempo disponible para la ciudadanía. Si el alumnado necesita más horas, necesita más horas. Si necesita menos, necesita menos. Pero eso tiene que ser independiente de las necesidades de las familias, que ya se buscará el mecanismo para satisfacerlas, y también de los docentes, que se debe de buscar los mecanismos para satisfacer las necesidades de los docentes sin perjudicarles a ellos o al resto por las decisiones que tomemos con unos o con otros. Bien, esto debería de ser algo que entre todos, todos los sectores le demandáramos una vez por todas a la administración. Y si ahora es verdad que va a revisar, va a hacer caso al defensor del pueblo, a que habitualmente la Comunidad de Madrid pues no parece que haga mucho caso, pero si le hace caso, bueno, pues en esas modificaciones que plantee ya la decisión también de revisar exactamente cuál es el mejor horario para el alumnado y actúe en consecuencia respecto a eso. ¿Vale? Bien, terminamos. Cualquier pregunta antes de entrar en las cuestiones que hayan surgido y que ahora abordaremos, cualquier cuestión que pueda surgir en el futuro respecto de este tema o de otros, o cualquier comentario que queráis hacer, lo podéis mandar tanto a info@papaginasdelosrios.es como al correo que figura abajo, el de apoyo, acabado en .org, que es el correo que lleva, que gestiona directamente el equipo de formación.